Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos terminando el libro de Shemot con la Parashá Pekudei, que va del capítulo 38, del verso 20 en adelante, capítulo 39 y 40. En el capítulo 38, transparencia de Moisés en el servicio divino, donde todos somos llamados a ser responsables en la administración de los bienes que se ponen en nuestro poder y siempre rendimos cuentas delante del Todopoderoso. En el capítulo 39, la vestimenta sacerdotal muestra el servicio al Eterno. No solamente mostramos interior, sino también de manera exterior. Nuestro comportamiento siempre debe reflejar nuestros valores más elevados. En el capítulo 40, veremos la terminación del Mishkan, su consagración. Siempre nuestra prioridad debe ser el servir al Eterno en la forma y orden que Él nos enseña a través de sus escritos. Además, hoy, a la falta de un lugar sagrado como el Mishkan y posteriormente el Sagrado Templo, hoy tenemos nuestros hogares y nuestro corazón donde deben ser esos lugares de conexión con el Eterno para nuestra elevación espiritual. Acompáñanos en nuestro estudio. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Gracias a todos por estar aquí nuevamente y hoy, bueno, nos corresponde hacer un cierre. Hoy estamos cerrando el estudio del libro conocido como el libro del Éxodo, su nombre original, Shemot, que significa nombres, y hoy con la última Parashá. Normalmente esta Parashá se lee junto con la Parashá Vayakhel, pero dependiendo del calendario, a veces un año se leen juntas y a veces por separado, como en este caso, que hoy se están leyendo por separado. Así que damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da de poder hacer y realizar este estudio. Hoy vamos a estar leyendo desde el capítulo 38, desde el verso 21 en adelante, hasta el último capítulo, que sería el capítulo 40, verso 38. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, a nuestros hermanos que se encuentran a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos ustedes que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su presencia. Antes de iniciar con nuestro estudio, queremos ofrecer el presente estudio por la Refúa Shlema, por la sanidad completa de las siguientes personas. Pedimos por sanidad completa para el rabino Ginsburg Ben Malka, para el rabino Shalom Arush, para el rabino Jaim Frin Ben Reisel, para Natalia Carmona, hija de doña Marta, para Sonia María Moya, hija de doña María, para María Elena Zelaya, hija de Miriam, y por Fabián Sánchez, hijo de Carolina, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso, todos ellos y todos aquellos que necesiten sanidad completa en medio de este estudio puedan recibir sanidad de parte del Santo y Bendito es. Amén. Como siempre, hablamos un poco de el contexto de dónde venimos. Bueno, venimos de la Parashá Vayakhel, que significa convocó. Y pudimos estudiar en ese estudio, valga la redundancia, de, bueno, el llamado a la unidad, el ser uno con el Creador. También pudimos estudiar sobre la importancia de la observancia del Shabbat o el día de reposo y cómo este es un día especial para poder conectarnos con nuestro Creador. También pudimos observar respecto a la contribución dadivosa del pueblo de Israel para poder levantar el Mishkan, la tienda de reunión,
o también conocido como el tabernáculo. También pudimos ver en esta acción del pueblo donde se desbordó en colaboración para poder levantar la tienda de reunión, pudimos observar de parte del pueblo su teshuvá, su arrepentimiento, su acción de volverse al Creador y crear a través de esta contribución un tikkun, una reparación. Recordemos que el pueblo venía de un momento oscuro como fue la construcción o eh, eh, no la construcción, sino la edificación de aquel ídolo al que ellos, pues algunos de ellos adoraron, ¿verdad? El becerro de oro. Y vimos cómo el pueblo, pues, se sentía mal por esto. Y cuando el Todopoderoso hace este llamado a la contribución para levantar un lugar donde la presencia de la divinidad del Todopoderoso pudiera venir, pues el pueblo se desbordó creando este ticún, esta reparación del daño que había cometido. Y también, bueno, pudimos estudiar respecto a los enseres del Mishkan, de todos esos componentes importantes que habían sido realizados para el servicio en ese lugar. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a ir entonces a la lectura correspondiente del capítulo 38, verso 21. Este es el inventario para el tabernáculo del pacto que fue registrado conforme al mandato de Moisés, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. Y Bezalel, ben Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, y con él estaba Oholiab, ben Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Todo el oro empleado para la obra en toda la obra del santuario. El oro de la ofrenda mecida fue de 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los cansados de la congregación ascendió a 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Un becá por cabeza, medio ciclo, según el ciclo del santuario, por cada uno incluido entre los empadronados mayores de 20 años, que fueron 603,550. Se emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario, y las basas de la cortina para 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y con los 1775 ciclos hizo los ganchos de las columnas, cubrió sus capiteles y les hizo molduras. El bronce de la ofrenda mecida ascendió a 70 talentos y 2,400 siclos. Con él hizo las bases de la puerta de la tienda de reunión, el altar de bronce y su rejilla de bronce, y todos los utensilios del altar, así como las bases del atrio que lo rodeaba, las bases de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio que lo rodeaba. Amén. Baruch Hashem. Bueno, la parashá Pekudei. La parashá Pekudei que estamos estudiando el día de hoy se refiere a las cuentas. Dice, estas son las cuentas o los cómputos del Mishkan de testimonio, lo que fue computado por mandato de Moshe, obra de los levitas, a cargo de Itamar, hijo de Ahat. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Resulta que Moisés, en la parasha anterior, convoca al pueblo para que se unan y para que traigan una contribución, ofrenda, para levantar el Mishkan. El pueblo se levanta para traer esa ofrenda, todos unánimes, todos unidos, y fue tanto lo que trajeron que llegó un momento en que los que estaban trabajando en la obra tuvieron que decirle a Moshe, hay que detener al pueblo
porque ya hay demasiado. Tenemos suficiente para poder realizar la obra. Y entonces Moisés, pues, le pregona al pueblo de que ya no es necesario que traigan más contribución porque ya se tiene lo suficiente. ¿Qué ocurre? Moisés viene y ya para hacer, digamos, el levantamiento del Mishkan, hace un cómputo de todo lo que se ha recibido. Hace un cómputo de todo lo que se ha recibido y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante siempre dar cuentas de todo. Y en este caso, Moisés no quiere que el pueblo pueda pecar en algún momento, pues hablando, digamos, algo que no sea correcto. Y por esa razón, sabiamente, transparentemente, Moisés hace un cómputo, hace cuentas de todo lo que el pueblo ha traído, de todo lo que se ha recibido para la construcción del Mishkan. Entonces, tenemos una recaudación de materiales preciosos, como pudimos ver al principio de la lectura, cómo se habla de los diferentes materiales que se recibieron para la construcción del Mishkan. Y entonces aquí vemos algo impresionante. Vemos algo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos cuentas de qué cantidad, digamos, fue lo que el pueblo trajo en donaciones para la construcción de los enseres y de todo lo que tenía que hacerse en el Mishkan, llegamos a la conclusión que en oro el pueblo ofreció una tonelada de oro. Estamos hablando de 1,000 kilos de oro. En plata, el pueblo donó 3 toneladas de plata. Estamos hablando de 3,000 kilogramos de plata. Y en el caso del bronce, fueron 2,5 toneladas o su equivalente en kilos, 2,500 kilogramos de cobre o bronce. Entonces estamos hablando, porque tal vez hoy el cobre pues no se considera un metal precioso, pero en la antigüedad sí tenía un valor muy, muy importante, así como la plata y por supuesto que el oro. Y entonces nos damos cuenta que la construcción del Mishkan y los materiales que se utilizaron, en este caso, estos materiales preciosos, por ejemplo, en el caso del oro, si hacemos cuentas respecto al valor económico que tendría esa donación al día de hoy, estamos hablando de que solo en oro el pueblo dio una cantidad de 96 millones de dólares en oro. 96 millones de dólares en oro fue el equivalente que el pueblo dio en oro, como lo podríamos ver el día de hoy, ¿verdad? En su precio el día de hoy serían aproximadamente 96 millones de dólares. Y estamos hablando del oro o del quilataje más alto, porque el pueblo dio del oro el mejor oro, ¿verdad? El de mayor quilataje. Con respecto a la plata, la cantidad fueron 3,000 kilogramos de plata, que al día de hoy eso equivale a 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Y bueno, y el cobre, que hoy en día pues no es un material tan costoso ni se considera un metal precioso, tendría aproximadamente tal vez unos 30,000 o 40,000 dólares de equivalencia, tal vez de valor el día de hoy.
Pero si sumamos todo esto, vemos que la contribución del pueblo fue enorme, fue multimillonaria y aquí no estamos tomando en cuenta, pues solamente estamos tomando en cuenta los materiales preciosos, no estamos tomando en cuenta otros materiales también muy importantes que se utilizan. Así que maravilloso cómo el pueblo dio, ¿verdad?, a manos llenas. Aquí tenemos una lección de vida y esta lección de vida es cuando nosotros le damos al Todopoderoso, cuando nosotros realmente le estamos dando al Todopoderoso. Y quiero llamar a tener cuidado respecto a esto. Y es que hay algunas personas que piensan que le están dando a Dios cuando le dan a alguna organización religiosa y esta religión o esta organización religiosa realmente no sirve al Todopoderoso. Porque muchas religiones hoy en día lo que hacen es servicio a la idolatría y no al Dios uno y único, no al Dios verdadero. Por lo tanto, usted puede estar creyendo que está dando su aporte para el servicio divino y realmente eso no lo está haciendo, sino que más bien lo que está haciendo es promover la idolatría, porque definitivamente no todo el mundo conoce al Eterno, ni todo el mundo le sirve al Eterno, ni le conocen ni le sirven. ¿Por qué? Porque Dios solo es uno. Dios no es un ser humano, Dios es uno y único. Él es Dios sobre todas las cosas. Y ese es a ese Dios al que nosotros servimos y al que queremos que toda la humanidad pueda servir, así como el pueblo de Israel le ha servido desde siempre. Y aquí tenemos una enseñanza. Por ejemplo, tenemos este pasaje de Proverbios, un pasaje de referencia que dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Aquí en este caso estamos hablando de las personas que contribuyeron para levantar el Mishkan para el servicio divino y ellos fueron generosos para dar al Todopoderoso. Y bueno, el proverbio dice que el alma generosa será prosperada. Y también el que saciare al necesitado también será saciado. Con respecto a la figura de Moisés, Moshe, dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Elohim, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino, por mal camino, y guíame por el camino eterno. Y entonces vemos aquí a Moshe, un hombre transparente, un hombre honrado al servicio divino, al servicio del eterno, de que él viene y dice, bueno, nadie le exigió porque esto fue una decisión personal, porque el Todopoderoso no le dijo, mira, entrega cuentas al pueblo de lo que se recibió, no, fue algo que salió de él y que dijo, bueno, vamos a decirle al pueblo qué es lo que nosotros hemos recibido. Y bueno, ese es un acto correcto, un acto sabio y que evitaría que cualquier persona pudiera hablar mal y caer en el pecado de lo que conocemos como la Lashon Hara, lengua maligna. Y Moisés dijo, no voy a permitir que el pueblo pueda caer en este error. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que ¿acaso Moisés podría caer en un error como venir y tomar algo de esto? Bueno, es un ser humano. Hay personas que tienen un concepto erróneo y que piensan que, digamos, una figura que aparece en los sagrados escritos
no tiene algún tropiezo o alguna equivocación, porque ellos creen que, digamos, sus personajes, según su literatura, estos no se equivocaban, eran perfectos. Pero no, la Torá y el Tanakh nos enseña, o la Biblia hebrea, conocido por algunos como Antiguo Testamento, no en la perspectiva del pueblo de Israel, sino fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, le llaman de esa manera, Antiguo Testamento. Pero la Torá nos enseña a las personas cómo son y que éstas pueden cometer errores. A pesar de su servicio al Todopoderoso, son seres humanos y pueden equivocarse. Y por eso tenemos esta imagen acá, ¿verdad? Este muñequito gracioso acá, y tenemos aquí, digamos, una reflexión al respecto, donde dice, no sé si usted está familiarizado con esta expresión que dice, en arca abierta hasta el más justo peca. En arca abierta hasta el más justo peca, dice, refleja la idea de la exposición constante a la tentación que puede incluir incluso a las personas más virtuosas a cometer errores. O sea, que ninguna persona está exenta a equivocarse. Aunque esta frase específica no se encuentra textualmente en la literatura judía, existen enseñanzas y relatos que abordan conceptos similares relacionados con la tentación y la influencia del dinero. Esto subraya cómo la preocupación por el dinero puede afectar incluso a los más piadosos. El Talmud en Baba Batra 165a, en Baba Batra 165a, señala que la mayoría de las personas tropiezan con el robo, indicando que la inclinación hacia la deshonestidad financiera es una lucha común, incluso entre los justos. Ejemplos ilustran la enseñanza judía de que la constante exposición a la tentación, especialmente relacionada con el dinero, puede desafiar la integridad de cualquier individuo, resaltando la necesidad de establecer salvaguardas y límites para preservar la rectitud. Así que lo que Moisés hace fue algo muy bien hecho para que las personas vean al líder, en este caso Moisés, Moshe, el más grande profeta de todos los tiempos, que él, incluso él, rinde cuentas delante del pueblo para que nadie pueda caer en la tentación de levantar un falso en contra de su persona. Aparte también, ¿verdad? De que él se siente cómodo haciendo esto, presentándose también delante del Todopoderoso. Y me gustó traer aquí un pasaje de referencia para que veamos que, bueno, la Torá sí nos enseña que hay personas que sí han cometido errores, por supuesto, no de la estatura de Moisés, pero sí, ¿verdad? Vamos a leer aquí este pasaje de referencia, que está en Josué capítulo 7, versos 18 en adelante. Y dice, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, está hablando de la descendencia, de la tribu de Yehudá. Y entonces Josué, dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Hashem, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. ¿Qué estaba pasando? Un poquito de contexto. El pueblo de Israel salió a luchar con unos pueblos
Y resulta que en una de esas luchas salieron vencidos. Josué habla con el Todopoderoso y le dice, ¿verdad? De que, ¿por qué está sucediendo esto? Que mejor no hubieran cruzado el Jordán, sino que se hubieran quedado del otro lado, si iban a ser vencidos por sus enemigos. Pero es que en una batalla en que habían entablado con alguno de sus enemigos, se le había dado la instrucción de que no se tomara ninguna de esas cosas que pudiera resultar en un anatema. Y resulta que una de las personas del pueblo de Israel no escuchó y no hizo como se dio la instrucción. Y eso es lo que estamos leyendo. Josué, que está al frente, porque ya en el libro de Josué, bueno, ya Moisés ya no está, Moisés durmió con sus ancestros, y entonces Josué, que queda al frente del pueblo de Israel, llama a Acán y le dice, cuéntame qué hacer, y no lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Eterno, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Y bueno, como podemos ver, esta persona fue tentada, fue tentada por sus instintos, ¿verdad? Fue tentada por sus instintos a tomar esto que no debía de haber tomado. Por lo tanto, vemos esto que decíamos, ¿verdad? Que las personas pues pueden llegar a tener estas luchas respecto a algunas cosas, como en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de unos bienes económicos, estamos bien, bienes, dinero, plata y oro. Y este hombre pues no soportó la tentación y tomó estas cosas. Algo que, según el relato, ¿verdad? Bíblico, pues le causó, pues, que fuera sentenciado a muerte. Aquí tenemos otro pasaje de referencia que dice, más vale tener poco con justicia que ganar mucho dinero con injusticia. Y estas son lecciones que aprendemos para ser personas cuidadosas con respecto a los bienes que tal vez alguna persona pueda depositar en nuestro poder. Proverbio 10:2 dice, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. O sea, los actos de bondad, los actos de sedacá, los actos de justicia libran de la muerte. Muy bien, vamos a ir al capítulo 39. Las vestiduras sacerdotales. Del hilo de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras de tejido para ministrar en el santuario e hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Adonai había ordenado a Moisés. Hizo también el efod de oro y de azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Laminaron hojas de oro, las cortaron en filamentos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino en obra primorosa. Y le hicieron también hombreras unidas en sus dos extremos. La banda tejida que el efod llevaba encima era del mismo material y de la misma hechura, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino, como Adonai había ordenado a Moisés. Luego prepararon las piedras de ónice engastadas con filigrana de oro, grabadas con grabado de un sello, según los nombres de los hijos de Israel, y las colocó en las sombreras del efod, como piedras recordatorias de los hijos de Israel, como Adonai lo había ordenado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa,
como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Era cuadrado. Hicieron doble el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y su anchura de 1 palmo cuando estaba doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un azabache. Esta es la primera hilera. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un topacio, un ónice y un jaspe, engastadas con filigrana de oro en sus encajes. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada como un sello, con su nombre según las 12 tribus. Para el pectoral hicieron cadenillas trenzadas como cordón, obra de oro puro. Asimismo hicieron 2 engastes de filigrana de oro, 2 anillos áureos y fijaron los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, pasando los 2 cordones de oro por los 2 anillos en los extremos del pectoral. Sujetaron los 2 cabos de los 2 cordones en los 2 engastes, los cuales fijaron sobre las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron además 2 anillos de oro y los pusieron en los 2 extremos del pectoral en el interior del efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en las 2 hombreras del efod por la parte delantera inferior, junto al empalme encima del cinto del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviera sobre el cinto del efod, y el pectoral no se separara del efod, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Hizo también el manto del efod, obra de tejedor, todo de azul. Y la abertura del manto estaba en su centro como abertura de malla, como una orla alrededor de su abertura para que no se desgarrara. Y en las orillas del manto hicieron granadas de azul y púrpura y carmesí y torsal de lino fino. Hicieron también campanillas de oro puro y colocaron las campanillas entre las granadas, alrededor de la orilla del manto, entre las granadas, una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Adonai había ordenado a Moisés. Igualmente, hicieron las túnicas de lino fino, obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. El turbante de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y las prendas interiores de torsal de lino fino. También el cinto de torsal de lino fino, azul, púrpura y carmesí, obra de recamador, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema sagrada de oro puro, y a modo de grabado de sello inscribieron en ella, consagrado a Adonai. Luego colocaron sobre ella un cordón de azul para sujetarla para arriba al turbante, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Así fue acabada toda la obra de la tienda de reunión, y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, así lo hicieron. Entonces llevaron a Moisés el tabernáculo, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus columnas y sus basas, el cobertor de pieles rojas de carneros y el cobertor de pieles de tejones y el velo a modo de cortina, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelabro puro, sus lámparas, las lámparas en hilera, y todos sus utensilios y el aceite para el alumbrado, el altar de oro y el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su basa, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas,
la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios en servicio de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Según todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí, la habían hecho tal como Adonai había ordenado, así la hicieron. Y Moisés los bendijo. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En ese capítulo vemos cómo hicieron para el servicio del santuario las vestiduras ceremoniales, los colores que se usaron también para el interior del Mishkan y bueno, y todo lo que tenía que ver con, ¿verdad?, el servicio en el Mishkan, las vestiduras sagradas de Aarón, como el Eterno había mandado a Moisés. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, aquí en esta imagen hablamos de las vestiduras sacerdotales. En Levítico capítulo 21 vemos donde el Todopoderoso también dice, de entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, para que Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar sean mis sacerdotes. Y entonces, en esta imagen que tenemos acá, hicimos el verdadero sacerdocio y las verdaderas vestimentas. Hoy en día hay algunas religiones que han establecido sacerdotes, pero estos sacerdotes no son sacerdotes según lo que el Todopoderoso ha establecido. Por lo tanto, estos sacerdotes no son sacerdotes que realmente sirvan al Todopoderoso, dado que el Todopoderoso escogió a Aarón, a sus hijos y sus descendientes para el servicio al Todopoderoso. Y esto lo hizo de manera permanente, de manera permanente. Por lo tanto, nadie puede venir a ocupar el lugar de los Coanim, de los sacerdotes descendientes de Aarón. Y hoy lo que vemos es que estas religiones, pues, tienen sus sacerdotes y también sus vestiduras. Esas vestiduras que no tienen nada que ver con las vestiduras que el Todopoderoso estableció para los verdaderos Coanim, para sus verdaderos sacerdotes, para el servicio tanto en el Mishkan, en la tienda de reunión, como posteriormente en el sagrado templo. Aquí tenemos esta imagen donde podemos ver acá cómo se señalan los diferentes accesorios y lo que usaba el sumo sacerdote para el servicio. Podemos ver, por ejemplo, la mitra, este turbante que usaba con una lámina de oro que decía santidad al Eterno. Vemos el pectoral de juicio que estaba compuesto por 12 piedras, piedras preciosas que representaban a los hijos de Israel. También el efod, vemos el manto de azul, la túnica blanca, las granadas y campanillas que tenía en el borde y todos estos, ¿verdad?, elementos que eran los que usaba el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote en el servicio
en el Mishkan y posteriormente en el Sagrado Templo. Aquí, en esta imagen, voy a mostrarle el significado que tenían algunas de las prendas de la vestimenta que usaba el Cohen Gadol. Tenemos el pectoral de juicio, o llamado Hoshen Mishpat, que dice era un rectángulo de tela con 12 piedras preciosas montadas en 4 filas, cada una grabada con el nombre de las 12 tribus de Israel. El pectoral de juicio era el que usaba el Cohen Gadol para tomar decisiones importantes para el pueblo. Las hombreras del efod era un delantal que se ponía sobre el manto. En sus hombreras había 2 piedras de onix con los nombres de las 12 tribus grabadas, 6 en cada una. Simbolizaba que el Cohen Gadol cargaba sobre sus hombros la representación espiritual de todo Am Israel. Y también tenemos Urim y Tumim. Era un medio de comunicación entre el Eterno y el pueblo, colocados dentro del pectoral de juicio. Su naturaleza exacta es un misterio, pero según la tradición eran placas sagradas con el nombre del Eterno y hacían que las letras grabadas en el Hoshen, o sea, en el, eh, el pectoral de juicio, ¿verdad? Hacían que las letras brillaran o resaltaran y así formando palabras que daban la respuesta de parte del Todopoderoso. Bueno, una de las piedras preciosas que tenía el pectoral de juicio era un zafiro, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, esta piedra preciosa de color azul. Hay una historia muy bonita, ¿verdad? Un mashal, es una historia, no es algo que haya sucedido realmente, donde un grupo de judíos querían pues venir y donar esta piedra preciosa, este zafiro azul, y sabían que había un gentil, un no judío, que poseía una piedra preciosa como la que ellos requerían, como la que ellos necesitaban. Y entonces resulta que hablaron con este señor y le dijeron que querían hacer negocio con él. Y resulta que el señor dijo que estaba dispuesto. Los señores se presentaron un día para hacer negocio con él, pero resulta que el señor se encontraba durmiendo. El hijo del caballero, que sabía que su padre estaba durmiendo, no quiso molestarlo. Por lo tanto, le dijo a los compradores que su padre estaba durmiendo y que él, por ningún dinero del mundo, lo iba a levantar. Estas personas pensaron que esto era, digamos, como una especie de estrategia para subir el precio que se había acordado. Y resulta que ellos, bueno, se fueron decepcionados y pensaron, bueno, vamos a regresar. Y pensaron ellos, bueno, quiere decir de que él ya no quiere vender la piedra por el monto que habíamos dado. Y entonces cuando volvamos, vamos a venir con más dinero. Y resulta que la siguiente vez que ellos se presentaron, el padre de familia sí ya estaba despierto y pudo atenderlos y pudo hacer el negocio. Cuando los señores le ofrecieron más dinero por la piedra, él le dijo, no, no hace falta. Nosotros habíamos quedado en tal precio y yo tengo palabra y sostengo que ese será el mismo precio. Y ellos, pues, la verdad, quedaron impactados, muy sorprendidos por la respuesta de este señor, dado de que él, pues, mantuvo siempre su palabra, a pesar de que ellos querían pagar más. Pero esto nos trae una enseñanza muy importante. Y la enseñanza que yo quiero transmitir
es precisamente a los hijos que siempre honren a sus padres. Así que como dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Así que aquí tenemos esta enseñanza a través de este mashal, a través de esta historia, para que los hijos siempre, siempre traten de honrar en la medida de lo posible a sus padres. Y dice el verso 25, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, entre las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla, una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como el Eterno mandó a Moisés. ¿Cuál era la razón de estas campanillas? ¿Cuál era la razón de estas campanillas? La razón de estas campanillas era que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo y al lugar santísimo, el pueblo no podía verlo, no sabía lo que estaba sucediendo. Las campanillas permitían, ¿verdad?, escuchar que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba ministrando delante del Todopoderoso, porque las campanitas sonaban. El problema, ¿verdad?, era cuando estas no sonaban, porque el pueblo se asustaba y pensaba que tal vez el pueblo estaba mal delante del Todopoderoso, dado que el sumo sacerdote no se escuchaba ministrando delante de él. Bueno, esta era una de las funciones que tenían esas campanillas. En el verso 39 y 43 dice, vio Moshe toda la obra y he aquí que la habían hecho como había prescrito el Eterno. Así lo hicieron y los bendijo Moshe. Muy bien. Aquí tenemos algunos pasajes de referencia. Éxodo 23-25 dice, pero servirás al Eterno tu Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y yo apartaré, dice, las enfermedades de en medio de ti. Entonces, qué privilegio el poder servir al Todopoderoso. Qué privilegio poder servir al Santo y bendito es. Cuando usted viene y sirve al Todopoderoso, cumpliendo sus preceptos, sus mandamientos, viviendo su vida de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, el Todopoderoso trae una promesa donde dice que Él traerá tu provisión, tu parnasá, tu sustento y también traerá sanidad a tu cuerpo. También tenemos el Salmo 2:11 que dice, sirvan al Eterno con temor y alegres. Una de las cosas muy importantes que usted tiene que tener en consideración es que usted cuando sirve al Todopoderoso tiene que hacerlo con alegría. Usted no puede servir, ¿verdad?, al Todopoderoso si no lo hace con alegría. Si usted sirve al Todopoderoso y lo hace decaído, como si esto fuera algo terrible, como si esto en vez de traer gozo a su vida, más bien fuera lo contrario, está haciendo mal. Todos tenemos que servir al Eterno y lo tenemos que hacer con alegría. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 40 y último para terminar con el estudio y también para dar por concluido nuestro estudio de el libro del Éxodo. Entonces habló Adonai a Moisés diciendo,
En el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Introducirás la mesa, arreglarás sus utensilios y traerás el candelabro y harás encender sus lámparas. Luego pondrás el altar de oro para el incienso frente al arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada de la tienda de reunión. Colocarás la fuente entre la tienda de reunión y el altar y echarás agua en ella. Y alrededor erigirás el atrio y colgarás la cortina de la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Después lo santificarás con todos sus utensilios y será sagrado. Ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios y santificarás el altar y el altar será santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Enseguida harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Acercarás a sus hijos y les harás poner las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes, porque su unción les servirá para sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Adonai le había ordenado, así lo hizo. Aconteció pues que en el mes primero del segundo año, al primero del mes, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, y colocó sus tablones, y metió sus barras, e hizo levantar sus columnas. Luego extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso el cobertor de la tienda encima del mismo, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Después tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio encima del arca. Hizo introducir el arca en el tabernáculo y colgó el velo de separación. De este modo hizo ocultar el arca del testimonio, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Luego puso la mesa en la tienda de reunión al lado norte del tabernáculo, fuera del velo y colocó en orden sobre ella el arreglo de los panes delante de Adonai, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Luego colocó el candelabro en la tienda de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, e hizo encender las lámparas delante de Adonai, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Puso también el altar de oro dentro de la tienda de reunión, hacia el interior del velo, e hizo quemar sobre él incienso aromático como Adonai había ordenado a Moisés. Luego colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y el altar del holocausto lo puso a la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión e hizo ofrecer sobre él holocausto y ofrenda como Adonai había ordenado a Moisés. Después puso la fuente entre la tienda de reunión y el altar, y puso allí agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y los hijos y sus hijos se lavaban en ella sus manos y sus pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión y al acercarse al altar, se lavaban, tal como Adonai había ordenado a Moisés. Finalmente hizo erigir el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y colocó la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó todo el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria de Adonai había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos. Pero si la nube no se alzaba,
no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube de Adonai permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Bueno, dice la Torá que en el primer día del mes levantaron el Mishkan o la tienda de reunión o el tabernáculo. Y bueno, eso fue algo extremadamente maravilloso, un día de mucha alegría. Aquí al lado izquierdo de su pantalla, esta imagen que usted ve son sacerdotes, sacerdotes originales, ¿ok? Sí, son sacerdotes reales, descendientes de Aarón, ¿ok? Esto que usted está viendo ahí, ¿verdad? Es como ellos ponen las manos normalmente para bendecir al pueblo de Israel con la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Y aquí en estos versos que tenemos acá, en esta imagen, dice, y vestirás a Aarón con los ropajes sacros, lo ungirás y lo consagrarás, y él servirá ante mí. También a sus hijos acercarás y los revestirás con sus túnicas. Y los ungirás a ellos como ungiste a su padre, y ellos servirán ante mí, y habrá de ser para ellos unción para sacerdocio a perpetuidad por sus generaciones. El Todopoderoso estableció el servicio de los Kohanim como un mandamiento perpetuo, ¿ok? Un mandamiento perpetuo, o sea, para siempre. No es que, por ejemplo, bueno, iba a ser por un tiempo, no, el Todopoderoso cambió, ¿verdad? De idea y entonces ahora no, ahora lo van a reemplazar otras personas. No, sacerdocio arónico es un sacerdocio perpetuo, eterno. Nadie más puede tomar su lugar. Por lo tanto, si usted escucha hoy en día de que hay otros sacerdotes, bueno, lastimosamente, esas personas, bueno, no son sacerdotes del Dios Altísimo. Podrán ser sacerdotes de otra cosa, pero no son sacerdotes del Dios Altísimo. Aquí hay una historia muy bonita que quiero contarles dice, el gentil, el sumo sacerdocio y Gilel. Gilel era un rabino de la antigüedad que era uno de esos grandes de estos sabios de la Torá. Y entonces, bueno, aquí tenemos este mashal, esta historia. Dice, un gentil fue pasando por una yeshiva. Yeshiva es un centro de estudios y escuchó las maravillosas ropas que usaba el sumo sacerdote. Y dijo, quiero ser sumo sacerdote. Cuando habla de un gentil, está hablando de una persona que no pertenece al pueblo de Israel, que no es una persona, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y también podría ser un pagano, pero dice que este iba por ahí y se detuvo a escuchar. Y escuchó, dice, las ropas maravillosas que usaba el sumo sacerdote. Y fue a un rabino llamado Shammai, que también Shammai era uno de los rabinos grandes de la época, pero que era, se cuenta que este rabino Shammai era muy estricto, y no que, digamos, Gilel no lo fuera, pero es que este era una persona que no era, digamos, flexible, era inflexible, incluso en cosas donde podría darse flexibilidad. Y si fue a un rabino llamado Shammai y le dijo, por favor, conviérteme, quiero ser judío, pero tengo una condición, que me conviertas en el sumo sacerdote. Al escucharlo, Shammai lo echó. Luego, ¿verdad? Lo echó, o sea, se enojó Shammai con este hombre y, bueno, fue a buscar él en su deseo de convertirse en el
Cohen Gadol, en el sumo sacerdote, fue y buscó a este otro rabino que se llamaba Gilel. Luego fue donde Gilel, quien después de escucharlo le dijo, bueno, maravilloso, lo convierte y ya siendo judío, le pregunta a su maestro, ¿y ahora qué hay acerca de convertirme en sumo sacerdote? Esa era su condición. Entonces Gilel le dijo, un rey no puede designar a alguien para ser el rey si éste no conoce todo el funcionamiento, todos los secretos internos necesarios para hacerlo. Lo mismo pasa con el sumo sacerdote. No te podemos hacer sumo sacerdote hasta que aprendas toda la Torá. Y entonces, ¿verdad? Vino y le mostró todo, ¿verdad? Lo que tenía que saber con respecto al sumo sacerdote. En Bamidbar, capítulo 18, verso 7, dice, ¿verdad? Que el libro de Números, conocido como Números, dice, pero tú y tus hijos junto a ti cuidaréis vuestro sacerdocio para cualquier cosa del altar, y al interior del velo habréis de servir. Servicio de donación daré vuestro sacerdocio. Pero el profano o el extraño que se acerque habrá de ser muerto. Entonces, cuando el gentil que se había convertido al judaísmo leyó esta cita y vio que ninguna persona que no fuera lo que el Todopoderoso había designado, en este caso a Aarón y a sus hijos, si algún extraño se acercaba, ¿verdad? Dice que éste tendría que morir. Por lo tanto, pues el gentil desistió de su deseo de convertirse en sumo sacerdote. Y por supuesto, aquí aprendemos de una gran responsabilidad que tenía el sumo sacerdote delante del Todopoderoso. Verso 16, lo hizo Moshe de acuerdo con todo lo que había prescrito Adonai, así lo hizo. Moisés cumplió como el Todopoderoso había solicitado y así hizo conforme a la voluntad del Todopoderoso. En el verso 33 dice, finalmente levantó el atrio en derredor del Mishkan y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio y así acabó Moisés con la obra del Mishkan. Vamos a leer el significado de algunos elementos que se encontraban en el Mishkan. Por ejemplo, ¿para qué el oro? ¿O qué representaba el oro? El oro representa la divinidad, la pureza, santidad absoluta. Al ser un metal incorruptible, simboliza la perfección y la presencia divina en el mundo. ¿Qué significado tiene la plata? Se asocia con la redención y la pureza. En el templo, la plata estaba vinculado a los rescatados, como lo dice Éxodo capítulo 30, verso 12-16, ya que se usaba el medio ciclo que los israelitas debían de dar. Eso lo vimos en la parashá Ki Tisa. El cobre o bronce representa juicio y expiación, un metal fuerte y resistente al fuego, lo que simboliza la resistencia ante el pecado. La menorá, el candelabro de 7 brazos, simboliza la luz divina, la sabiduría y la presencia de Dios. Hecha de oro puro con 7 brazos, representa la perfección espiritual y la conexión entre Dios y su pueblo. El aceite de oliva puro utilizado en la menorá representaba la pureza y la consagración. La madera de acacia se usó en la estructura del tabernáculo, en varios muebles sagrados, como el Arca de la Alianza. La acacia es muy resistente, no se pudre fácilmente, lo que simboliza la incorruptibilidad y la eternidad. Se dice que esta crece en el desierto
lo que refuerza el mensaje de que Dios provee incluso en lugares áridos o en el desierto. El lino fino bordado con querubines representa el mundo celestial. La piel de carnero teñida de rojo simboliza el sacrificio y la expiación. La piel de tahash, que era como una especie de tejón o un animal desconocido, se cree que representaba protección y misterio, ya que el material protegía el santuario. También aquí tenemos lo que era el altar de incienso, el Mishbeach Ketoret, perdón. Referencia bíblica dice: el altar de incienso era un elemento clave dentro del Mishkan. Y más tarde en el templo de Jerusalén estaba ubicado en el lugar santo, frente al velo que separaba el santo de los santos. El incienso sagrado se ofrecía en él 2 veces al día, por la mañana y al atardecer, simbolizando la conexión espiritual entre el pueblo de Israel y el Eterno. Simbolismo del altar de incienso, conexión con la oración y la cercanía con Dios. El incienso representa la oración elevada al Eterno, como dice el Salmo 141:2. David decía: sea mi oración delante de ti como el incienso. El humo del incienso subía en línea recta al cielo, simbolizando que la oración llega directamente al Eterno. El incienso en un ofrecimiento espiritual, enfatizando el poder de la oración sincera, pureza y santidad. El altar de incienso estaba en el lugar santo, cerca del arca de la alianza, lo que representaba un nivel de santidad especial. Solo se podía usar un incienso específico, prohibiendo cualquier otro tipo de fragancia. Esto enseña que no toda ofrenda es aceptable ante el Eterno, sino que debe venir de un corazón puro y sincero, pero también un corazón puro y sincero también podría equivocarse. Tiene que ser conforme a la voluntad del Todopoderoso. Como les decía, hay que servir con alegría. Hay que servir al Todopoderoso con alegría. Y bueno, esto fue lo que sintió el pueblo de Israel al haber ayudado con sus contribuciones a poder levantar ese lugar que sería la tienda donde podrían estar reunidos con el Todopoderoso. Dice el verso 34: recubrió la nube la tienda de reunión y la gloria de Adonai colmó el Mishkan. Algo muy importante que tenemos que tener en consideración es que el Todopoderoso le pide al pueblo que levanten un Mishkan, un tabernáculo, la tienda de reunión, pero él dice: porque quiero venir a morar en medio de ustedes. La intención no solamente era morar el Todopoderoso en ese lugar o que hubiese presencia de él en ese lugar, sino la presencia de él en el corazón de cada persona. Así como hoy en día el Todopoderoso quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Como dice Éxodo 29:45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Ezequiel 37:27 que dice: haré, dice, mi hogar entre ellos. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Zacarías 2:10. El Señor dice: grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti, dice el santo y bendito es. Baruch Hashem. El Salmo 132:4-5 dice: no daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor,
una morada para el fuerte de Jacob, una morada para el santo y bendito es. Baruch Hashem. Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchos gentiles, o sea, gente no israelí, no judíos, y se unirán muchos gentiles al Eterno. La palabra Señor en mayúscula, hemos dicho en capítulos anteriores, en instrucciones anteriores, de que cuando vemos en mayúscula es porque se supone que en ese capítulo aparece el nombre personal del Todopoderoso. Entonces, el traductor pone Señor en mayúscula, aunque en el hebreo no existen mayúsculas, pero esto se hace con el fin de poder diferenciar que, o poder más bien, que el lector pueda enterarse que en ese pasaje, en el original, aparece el nombre personal del Todopoderoso, que es el nombre de las 4 consonantes. Yud, Hei, Pad, Hei. Bendito sea su nombre. Y se unirán muchos gentiles al Eterno, dicen aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Eterno de los ejércitos me ha enviado a ti. Maravillosa palabra, maravillosa promesa, que todos deben, ¿verdad?, de alegrarse por escucharla. Y como dice el Salmo 133:1, que es lo que el Todopoderoso anhela para este mundo, dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Es algo que deseamos, ¿verdad? Que haya esto, paz y armonía en todos los países. También tenemos acá, ¿verdad?, esta imagen que dice, no hay mejor, dice, no hay mejor ejercicio para el corazón que levantar a los que necesitan ayuda. Esto va precisamente de la mano, ¿verdad?, con Levítico 19, verso 18, que habla del amor al prójimo y que es algo que debemos, ¿verdad?, siempre practicar. Baruch Hashem. Conclusión, queridos hermanos. El servicio al Eterno es un privilegio que no tiene comparación alguna. El realizar cualquier servicio a Él, incluso a través de nuestras plegarias, cuando nos dirigimos al Dios uno y único, mostramos que dependemos de Él y de nadie más. Nuestra razón de existencia, nuestra razón de existir es la de poder servirlo a Él. La construcción del Mishkan y luego del Sagrado Templo es para la humanidad la oportunidad de tener un acercamiento aparte, ¿verdad? Un acercamiento de la presencia divina. Eso es algo que deseamos que prontamente podamos ver nuevamente se levante el Sagrado Templo, la reconstrucción del Sagrado Templo, para que la Shekinah, la presencia divina, vuelva nuevamente a morar en ese santo lugar. Y bueno, hemos terminado, hemos concluido con el estudio del libro del Éxodo, del libro de Shemot, y damos gracias al Santo y Bendito por ello. Gracias, Abba, toda Rabá. Y bueno, siempre que se termina uno de los libros de la Torá, siempre se dice esta expresión, Hazak, Hazak, Bení Hazak, que significa sé fuerte, y que podamos ser fortalecidos a través del estudio y de la puesta en práctica del conocimiento de las palabras del Todopoderoso. Desearte a ti, a todos los tuyos, una feliz semana. Que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga grandemente. Desearte feliz semana. Dice, a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos hasta que ya no las tenemos. Aprecia todas las bendiciones en tu vida y no dejes ninguna por sentada. Así que damos gracias al Todopoderoso por todas las bendiciones que tenemos. Y bueno, muchas gracias a todos por su compañía. Si el Eterno lo permite, será que nos encontremos
en nuestro próximo estudio. Feliz semana.